Hola a todos, pues vamos a continuar con nuestro curso de cálculo multivariable y todas, no se me olvide. Y vamos a ver un segundo tipo de derivación en regla en cadena. Anteriormente vimos uno donde manejábamos pues nuestras dos variables, x y una variable con la que íbamos a generar la cadena, que era t. Pues ahora vamos a trabajar un caso 2, digámoslo así, donde yo manejo mis dos variables y o sea, x y dos con las que vamos a generar la cadena, o sea, una t y una s, por ejemplo. Esto nos va a generar que tengamos un trabajo respecto de una, de t, y otra respecto de s. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de este caso 2, o sea, yo sé que x y y dependen de una función de dos variables. O sea, ya sabíamos nosotros que z originalmente es una f de x, y cuando la definimos en la anterior decíamos, bueno, pues x es una función de t y es igual a una función de t, que fue el caso 1. El caso de nuestro video anterior. Ahora, para nuestro caso 2, x es una función de g que depende de una s y una t, y y es una función h que depende de una s y una t. O sea, nuestra función de dos variables ahora vuelve a depender de dos variables, incluso hasta más pueden ser, En una forma en general, que vamos a mencionar un poquito más adelante, pueden ser mucho más variables las que podemos involucrar aquí. Bueno, ¿cómo me quedaría esto? Cuando yo trabajo con mi caso 2, me va a quedar lo siguiente. Si yo hago una parcial de z respecto a s, pues voy a tener una de z respecto de x y esa x respecto de s más una de z respecto de y esto ya no estos van a ser ahora parciales, por una de y respecto de s. Y además voy a tener una de z respecto de t, que va a ser igual a una de z respecto de x por una de x respecto de t más una de z respecto de y por una de y respecto de t. Nos va a quedar algo así. O sea, ya no vamos a tener un solo juego de derivadas, vamos a tener dos juegos. Pues a estas x ahora vamos a sacarle una parcial a ella que depende de s, igual al caso de y luego vamos a volver a hacer la misma derivada y vamos a sacar una parcial de x y de y, pero ahora de t. Esto lo podemos hacer como una forma de ahorrar pasos. Pues yo calculo primero la derivada de z respecto de x y luego calculo la derivada de x respecto de y respecto de s y de t, y de y respecto de s y de t, y luego ya nada más sustituiría en la forma final para que sea un poco más sencillo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo es este caso 2 para que lo puedan ver cómo se utiliza. Voy a darle nada más oportunidad que copien, ahorita borro todo. Ok. Digo, si z es igual a una e a la x seno y, donde x es igual a s cuadrada
y y es igual a s cuadrada t, pues calculamos la parcial de z respecto de s y la parcial de z respecto de t. Les digo, la forma para mí más sencilla, yo calcularía z respecto de x y de y. Que sería, pues, saco el seno de y como constante y hago la parcial de x e a la x. Y hago de z respecto de y, saco e a la x como constante, calculo la parcial de seno de y respecto de y. Ok. Sabemos que e a la x, su derivada sigue siendo e a la x. Entonces, esto va a ser e a la x seno de y. Y esta, la derivada de seno de y, sabemos que es coseno de y. Y me va a quedar e a la x coseno de y. Y ya tengo la primera parte de ella. Ahora, la segunda parte es lo siguiente. Yo voy a calcular la derivada de x respecto de s, que va a ser t cuadrada por la derivada de s respecto de s, y la derivada de x respecto de t, que va a ser s, la derivada de t cuadrada respecto de t. Esto me va a quedar como t cuadrada, y esta me va a quedar como 2st. Voy a ir encerrando los valores que voy a ocupar. Y ahora, pues yo tengo que calcular la derivada de y respecto de s y de t. Respecto de s, pues va a ser t por la derivada de s cuadrada respecto de s. Esto va a ser 2st. Y derivada y respecto de t va a ser igual a s cuadrada t. Está respecto de t, que va a ser igual a s cuadrada. Ok. Ya tengo ahora yo todos los valores que voy a ocupar. Voy a darles un momento para que copien. Voy a borrar la parte desde arriba y voy a acomodar todo lo que voy a ocupar. Ok. ¿Listos? Me interesa esto. Pero sí me interesa de z respecto de x, que es igual a e a la x seno de y. Me interesa ahora también a mí de z respecto de y, que es igual a e a la x coseno de y. Y pues nos van a interesar de x respecto de s, que es igual a t cuadrada, de x respecto de t, que es igual a 2st,
Y finalmente de y respecto de s, que es igual a 2st cruzadas, y de y respecto de t, que es igual a s cuadrado. ¿Por qué quiero eso? Porque cuando yo haga dz, voy a hacerlo con negro, dz respecto de s va a ser igual a dz entre dx, que es e a la x seno de y por dx de s por t cuadrada más dz sobre de y a la x coseno de y por dy respecto de s, que es 2st. Y tengo mi primer sección de derivadas. Ahorita voy a escribir cómo quedaría. Y luego el siguiente que tengo que hacer es dz respecto de t. Esto es igual a debajo y a la x seno de y, pero ahora voy a escribir dx respecto de t, que es 2st más x coseno de y por dy respecto de t. Y ya tenemos la derivada de z respecto de s y de z respecto de t. Si se fijan, es muy sencillo. No hay mucha complicación al realizar este ejercicio, sino solo tenemos que acomodar cuáles son las que nos corresponden. Recuerden que cuando hacen esta, la primera parte de z respecto de t es que tienen dz respecto de x, estoy hablando de esta, de t, por dx respecto de t más dz respecto de y por dy respecto de t. Ahora la segunda, dz respecto de s es igual a dx respecto de y por dx de s más dy de s, dz de y, que diga, por dy de s. ¿Qué es lo que había puesto en el video anterior? ¿Ok, muchachos? Con esto pues ya vemos cómo trabajamos el segundo caso de lo que son derivadas con regla de la cadena cuando tenemos dos variables. Si se fijan, no es nada complicado esto. Es muy sencillo y todo sigue las mismas reglas de derivación que conocemos hasta el momento. Nada más pues que ahora tenemos, en lugar de un juego de una derivada, tenemos dos juegos de derivadas. La forma en que yo lo hice ahorita, el que tienen aquí presente, es la forma que a mí se me facilita más. Ustedes pueden decidir hacerlo de alguna otra manera y deben de llegar al mismo resultado que lo que tengo yo aquí. Voy a darles un momento que copien.
Ok, nosotros aquí pues ya tenemos más tipos de variables. Normalmente conocemos las variables dependientes e independientes, pero aquí ya hay un tercer tipo de ellas. Este tercer tipo de variables se les llama variables intermedias y queda escrito de la siguiente manera. Donde tenemos como tipos de variables. Tenemos primero pues S y T. Que son variables independientes. Tenemos también pues ahora X y Y. Son variables intermedias. Y finalmente pues tenemos Z, que es la variable dependiente. Estos son los tres tipos de variables que siempre vamos a estar manejando. Y si yo hago un diagrama de árbol, esto me va a quedar como Z. Luego voy a tener X, Y. Y finalmente voy a tener un ST, ST. Donde Z va aquí unida de la siguiente manera, como una derivada de Z respecto de X, y aquí pues es una derivada de Z respecto de y en la parte inferior yo tengo esta unión y esta unión, donde esta es una derivada de X respecto de S y esta es una derivada de X respecto de T. Aquí tengo ahora una derivada de Y respecto de S y aquí una derivada de Y respecto de T, que es lo que significa en cada una de esas líneas que usamos para unir. Y en general así es la regla de la cadena. No importa cuántos términos tengamos, nosotros vamos a seguir esa regla. O sea, yo puedo tener, digamos, una derivada donde mi variable dependiente dependa de 4 variables intermedias. O sea, X, Y, que ya no sea Z, que sea W, X, Y, Z, que les parecería el último como una T, y entonces aquí sería U y V, U y V, U, V, U, V, U, V para cada una de ellas, y tendríamos que generar entonces el número de variables, de derivadas que tenemos para cada intermedia. O sea que si yo tengo ahora una intermedia, tengo 4 intermedias, yo voy a generar nada más 2 juegos de variables donde pongo las 4 intermedias. ¿Cuándo voy a tener una mayor cantidad de juegos de derivadas? Voy a tenerlo dependiendo de mis variables independientes. Mientras yo tenga 2 variables independientes, yo voy a tener siempre 2 juegos de derivadas.
Cuando yo tengo tres variables independientes, entonces yo tengo tres juegos de derivadas. Cuando yo tengo cuatro variables independientes, pues tengo cuatro juegos de derivadas, porque la dependiente va a depender del número de variables independientes que tenga. Esa es la razón de que sea así este método de derivación. Así que si se fijan, no es nada complicado, es un método muy sencillo de trabajar y no encuentro algún problema con que vayan a tener. Un método más que nos puede servir, que es sencillo, es hablar de derivaciones implícitas. Las derivaciones implícitas pues es encontrar de alguna forma la derivada un poco más directa, digámoslo así. Voy a darles un momento para que copien esto y empiezo con derivaciones implícitas. Entonces les digo, cuando tengo una derivación implícita, hago lo siguiente. Hablo de tener algo así. Si yo tengo una derivada de una parcial de una función respecto de x por una de x más la derivada de mi función misma respecto de y de x igual a 0. Yo sé que dx sobre dx es igual a 1. Entonces yo voy a generar lo siguiente. Una derivada parcial de mi función respecto de x más una derivada parcial de mi función respecto de y por dy de x es igual a 0. Ahora yo voy a despejar mi derivada parcial de mi función. Esta la voy a despejar. Voy a mandar este lado al lado contrario. Y me va a quedar algo así. Lo siguiente, ahora yo voy a despejar de y respecto de x. Voy a seguirlo acá en un lado. Entonces, si yo voy a despejar de y respecto de x, esta la voy a pasar a dividir aquí. Así que la derivada parcial de y respecto de x es igual a menos la parcial de la función respecto de x entre la parcial de la función respecto de y. ¿Ok? Si yo aplico las reglas de la cadena de más, esto me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, esto va a ser igual a que tenga menos mi f respecto. Lo voy a reescribir de otra manera que diga. O sea, que estoy poniendo ahí que tengo mi derivada de f entre mi derivada de y. Así que una derivada implícita queda como de esta manera. Donde yo puedo encontrar la parcial de mi función de derivar y respecto de x,
como que derive mi función primero respecto de x toda ella y la divida entre la división de mi función respecto de y con un signo negativo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de ello para que vean cómo se utiliza. ¿Está bien? Le voy a dar un momento para que copien. Ok. Voy a borrar. Voy a escribir el enunciado. Determine la derivación implícita de x cúbica más y cúbica igual a 6xy. Ok. Vamos a trabajar y determinar esta derivación implícita. Primero, yo voy a recibir la función de xy igual a, esta lo voy a pasar restando, x cúbica más y cúbica menos 6xy igual a 0. Esa es mi función que voy a calcularle su derivación implícita, ya la que me están pidiendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar esta función respecto de x. La cual me va a dar como que es x cuadrada, esta se va, menos 6y. Y voy a determinar ahora ella respecto de y. Lo cual me va a dar que es y cuadrada menos 6x. Vamos bien, espero vayamos bien hasta ahí. Esta es f de x y esta es f de y. Para terminar mi derivación implícita, pues voy a decir, o sea, tener mi dy, voy a escribir en verde mejor para que no nos confundamos. Tener mi dy respecto de x, pues yo voy a poner menos que dijimos hace un momento, que era f de x entre f de y, que esto es igual a que tenga menos 3x cuadrada menos 6y entre 3y cuadrada menos 6y. Con lo cual, pues ya nada más yo puedo sacar, por ejemplo, el 3 como factor común. Y me va a quedar esto igual a menos línea x cuadrada menos 2y entre y cuadrada menos 3. 2x. Y esta
es mi derivada implícita de la función. Se fijan, no es difícil. Esto se puede realizar de una manera sencilla. Es tener la derivada de una función respecto a x y de y se dividen. Recuerden siempre el signo negativo, no se les vaya a olvidar. En este caso pues yo lo estoy dejando fuera de la función. Si lo metiera pues me cambia alguno de los órdenes que tengo ahí. Yo decido a quién lo pongo, arriba o abajo, pero mientras nada lo dejo indicado fuera. Vamos a hacer un ejemplo más de esta derivación implícita y damos por terminado nuestro video. Dice el enunciado: si se supone que z está dada de forma implícita como una función z igual a f de xy, además, mediante la ecuación formada f de x, y, z igual a 0, esto significa que f de x, y, f x, y igual a 0 para todo x, y, para todo este par de coordenadas. Okay. Voy a darle un momento para que lo revisen. Yo esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Digo que mi derivada parcial de f respecto de x por una de x respecto de x más mi derivada parcial de f respecto de y por una de y respecto de x más mi derivada parcial de f respecto de z por una de z respecto de x es igual a 0. Okay. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. D de x respecto de x es igual a 1 y de y respecto de x es igual a 0. Y esto debido a que yo no puedo
eliminar z porque z es la que depende de ellas. Z implícitamente sigue manteniendo una función de x dentro de ellas. Esto me genera lo siguiente. Me va a quedar df respecto de x más df respecto de z por dz de x igual a 0. ¿Ok? Les voy a dar un momento para que copien eso. Pues eso ya es cuando digo que este vale 1, pues me deja nada más esta parte. Y como este vale 0 por este, se desaparece esta parte y me deja esta parte nada más. Recuerden, ¿por qué no se va de z? Porque z depende de x. Aquí está presente. Por eso no la puedo hacer 0. X está dentro de z. Bueno, voy a borrar la parte de arriba y voy a seguir con lo siguiente. Ponerles aquí una línea. Esto es 1 para que lo tenga. Y aquí voy a trabajar con 2. Gracias a esto, pues yo puedo generar mi función de z respecto de x va a ser igual a menos mi parcial de f respecto de x sobre mi parcial de f respecto de z, y si esto pues va a ser igual a que tenga menos f de x entre f de z. O sea, mi derivación implícita es esta, una. Pero aquí solo estoy trabajando con x. Ahora me queda a mí trabajar con y. Cuando trabajamos con y, tenemos esto. La parcial de z respecto de y es igual a menos la parcial de f respecto de y entre la parcial de f respecto de z, lo cual me dejaría esto. Entonces, si ahora mi función tengo z dentro de ella, yo ya tengo cómo derivarla implícitamente respecto de x a z y respecto de y. Ya no es como en el caso anterior, que nada más trabajábamos respecto de una sola variable, o sea, hablar de y y de z, de y y de x, que diga. Ahora pues ya no, tengo para trabajar con ambos. Voy a darles un momento para que copien. Y voy a empezar a hacer un ejemplo sencillo de esto. Voy a borrar. Dice lo siguiente en mi ejemplo: determine la parcial de z respecto de x y la parcial de z
respecto de y si tengo x cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz igual a 1. Me voy a brincar algunos pasos para que pues esto ya es más sencillo. Ustedes deben de controlar esta parte rápido. Voy a hacer la parcial de z respecto de x. Esto es igual a menos f de x entre f de z. Esto va a ser menos, tiro una línea, 3 x cuadrada, esto es 0, esto es 0, y aquí tengo más 6 yz. Ok, vamos con el siguiente. Respecto a z, pues me va a quedar 3z cuadrada más 6xy. ¿Qué es lo que hice? Pues nada más derivé primero respecto a x toda esta función y después derivé respecto a z toda la misma función. Y tengo esto. Si saco el 3 como factor común, me va a quedar como menos x cuadrada más 2yz entre z cuadrada más 2xy. Y esta es mi derivación implícita que me estaban pidiendo aquí. Vamos a la siguiente. La parcial de z respecto de y. Esto es igual a menos f de y sobre f de z. Esto es igual a. La parcial de z ya la tenemos, que es 3z cuadrada más 6xy. Y esto pues es menos. Y ahora esta respecto a y va a ser 3y cuadrada más 6xz. Si sacamos el 3 como factor común como lo hicimos acá, me va a quedar y cuadrada más 2xz entre z cuadrada más 2xy. Y hemos terminado. Con eso pues terminamos nuestros ejercicios, más bien los temas referentes a esta unidad. Si se fijan, es un tema muy sencillo, no es nada complicado esta de la derivación implícita. En el caso de 2 de la regla de la cadena tampoco es nada complicado, es muy sencilla, nada más generamos el número de derivadas dependiendo el número de variables independientes que tenemos, o sea de ST. Si hubiera tenido STU, pues genero 3 pares de derivadas, porque Z la tengo que derivar respecto a S, respecto a T y respecto a U. Y pues la regla de la cadena que vimos al principio junto con un problema de cómo realizarlo. Así que considero que ya hemos visto suficiente este tema. Con este tema terminamos esta unidad y nos quedaría pendiente programar el examen. Así que les deseo que tengan un muy buen día, que la pasen muy bien y nos vemos pronto.